Creo en Jesucristo, mi columna para La Voz de San Justo, domingo 13 de agosto de 2017. Y llegamos a Jesucristo, finalmente. De ahora en más, en los próximos domingos, esta columna va a estar dedicada a comentar la parte del credo apostólico dedicada a Jesús, la segunda parte, su persona y el significado de su persona para nosotros. Digámoslo sin rodeos, lo que la fe cristiana postula sobre Jesús es una verdadera locura. Este judío, de nombre Jesús, Jesús de Nazaret, este judío del siglo I, es para la fe el centro de la historia, del designio de Dios y de todo lo que existe. Todo fue creado por Él y para Él, es la frase lapidaria de San Pablo a los colosenses. Todo lo que el hombre desea saber y experimentar sobre Dios pasa por su persona, por su palabra, por sus obras. Él es el que ha contado a Dios, llamándolo Abba, Padre. Pero también todo lo que los seres humanos aspiramos ser pasa por su persona. Él es la medida de todo genuino humanismo. Esta es la escandalosa pretensión del cristianismo, verdaderamente insoportable. Sin embargo, la fascinación por Jesús no cesa con el paso del tiempo, ni en razón de la opacidad de quienes se dicen o nos decimos sus discípulos, o de la que pretende ser su iglesia y guardar su memoria. Un místico musulmán lo ha sintetizado con agudeza. Jesús de Nazaret, una enfermedad contagiosa. Lo repito, Jesús de Nazaret, una enfermedad contagiosa. Es su mensaje, son sus obras, sus palabras, pero por encima de todo es su propia persona la que atrae, fascina y convence. Jesús no deja indiferente a nadie. De ahí que resulte tan peligroso exponerse al influjo de los evangelios que nos hablan de Él, que como una sinfonía compleja y armoniosa, no solo nos hablan de Él, sino que lo hacen presente de un modo único. Lo ha captado el arte, sí, el arte cristiano con todas sus manifestaciones, que no deja de inspirarse en Él, en su rostro o en su cruz, pero también e incluso el arte más descarnado o el que proviene de artistas no creyentes no puede dejar de hacerse eco de su misteriosa belleza. Lo que los cristianos llamamos fe es, sin embargo, la única clave para descorrer el velo de este misterio. Para el creyente, Jesús de Nazaret es mucho más que un profeta, o un místico, o un personaje de alta calidad moral que nos habla desde el pasado. Él es, sin más, el viviente. A Jesús se lo experimenta como alguien que vive, que está presente. Por eso, al abrir las Escrituras, es su voz la que nos llega, nos interpela, pero también en la misma medida que nos interpela e incluso nos hiere, nos ilumina y orienta nuestra vida. La sobriedad del credo apostólico lo confiesa con tres expresiones tomadas de las Escrituras. Se trata de tres títulos que indican qué significa Jesús para la fe. No son los únicos. La Biblia y sobre todo el Nuevo Testamento habla de Jesús con profusión de títulos muy hermosos y muy profundos. Solo que estos tres han marcado también hondamente el camino de la Iglesia y de la fe cristiana. Son estos tres: Cristo, Hijo único, Señor. Creo en Jesús, Cristo, su único Hijo, nuestro Señor. Así comienza la segunda parte del credo apostólico. El título Cristo significa ungido.
en hebreo, la transliteración al castellano del hebreo, Mesías. Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. De tal manera, este título se ha fundido con su persona, que ha pasado a ser su nombre, Jesucristo. Pero fíjense, al nombrarlo ya estamos confesando la fe en Él. Jesús es el Cristo, el Mesías esperado, el que está colmado del Espíritu de Dios. Su persona queda así indisolublemente unida a la persona de quienes somos sus discípulos. Hijo único es el segundo título con el que el credo confiesa la fe en Jesucristo. Si a lo largo de los evangelios Jesús siempre se ha referido a Dios llamándolo Padre en un sentido único y original, él mismo no puede ser comprendido sino como el Hijo único del Padre, el unigénito del Padre, Hijo en un sentido único. Nosotros somos hijos adoptivos en Cristo, hijos en el Hijo. Solo al invocarlo así, Hijo, Hijo de Dios, trasponemos el umbral del misterio de su persona. Vamos a volver sobre este punto y sobre este título. Finalmente, el credo invoca a Jesús como nuestro Señor. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. La liturgia es el ámbito donde este título resuena con especial fuerza y significado, también con belleza. Señor, ten piedad, cantamos al inicio de la liturgia o en el Gloria. No solo pedimos misericordia y compasión para nuestros pecados, sino lo reconocemos como el único Señor de nuestras vidas. Es confesión de fe y acto de adoración. Este título recoge el modo como las Escrituras, sobre todo el Antiguo Testamento, los Salmos, por ejemplo, se dirigen a Dios, lo invocan a Dios, llamándolo Señor. Pero también, invocándolo de esta manera, los primeros cristianos tomaban posición frente a la pretensión de dominio y de dominio absoluto por parte de los señores mundanos, sea el emperador, el Estado romano, las otras autoridades o cualquier poder que pretenda reclamar para sí un reconocimiento absoluto. Solo Jesús es Señor, solo ante Él doblamos la rodilla. Aún hoy este reconocimiento del señorío de Cristo, a la vez que confesión de fe, es la afirmación de la más profunda libertad del ser humano. Afirmación muchas veces sellada, lamentablemente en demasiadas ocasiones, por la sangre de los mártires. Hasta el domingo que viene.